Seguimos en modo país hasta las 11, los vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana y ya tenemos con nosotros a la diputada electa que continuaría en diputados, pero también podría llegar a ocupar el Senado por el Frente Amplio. Betiana Díaz, buenos días nuevamente, porque ya estuvimos contigo varias veces a lo largo del año, ahora con estas noticias. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, Gracias por la invitación. no podemos hacer otra cosa más que arrancar con un poco la evaluación, ¿no?, de este resultado, este lugar en el que queda el MPP, cómo se ve el MPP también dentro del contexto de un frente amplio que ha sido de incluir siempre a los distintos sectores. Contanos un poquito para que hagamos una mirada general. Bueno, en primer lugar decir muy contenta, ¿no? Bastante cansada, todavía no hemos logrado recuperar porque el día después ya se empieza a trabajar en, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con armar el gobierno, con ver cuáles son los reacomodos, ¿no? También en las cámaras. En primer lugar decir que el Frente Amplio claramente hizo un proceso de autocrítica en su momento cuando pierde las elecciones, que rápidamente lo puso en el territorio después, ¿no? Porque fue algo que habíamos identificado, la presencia territorial y lo fundamental que era el encuentro con la gente. Para que te diga lo que te gusta que te digan, pero que sobre todo para que te digan qué es lo que esperan y qué es lo que hiciste mal. Y en eso fuimos construyendo. ¿Qué hizo ¿no? mal? ¿Qué les dijeron que hizo mal el Frente Amplio? Y bueno, pero lo que se repite hace muchos años, porque la autocrítica está colgada ahí, pero tiene que ver justamente con esto de repente perder presencia en el interior, la mala comunicación interna muchas veces con la estructura partidaria, bueno, cierta como desconexión a veces de las urgencias que teníamos, y yo creo que no llegará a dar respuestas a algunos problemas urgentes que teníamos en ese momento, que estábamos atravesando, que tenían que ver básicamente con el ingreso y con el empleo al final del gobierno del Frente Amplio, una situación regional muy compleja, de economías en recesión también, que Uruguay igual supo sobrellevar bastante bien, ¿no? Pero seguimos en estas tasas de crecimiento de economía estancada prácticamente. Bien. ¿Y la inseguridad, Betiana? Y la inseguridad también, sí, cómo no, cómo no. Que Bueno, este gobierno, sí, de alguna manera, termina perdiendo la elección. Y bueno, lo que pasa es que este gobierno usó la seguridad durante 15 años como tema de campaña y prometió prácticamente soluciones mágicas, ¿no? Diciendo que con apoyo jurídico a la policía esto cambiaba, y sin embargo nosotros venimos de un fenómeno mucho más complejo que habíamos adelantado que estaba sucediendo, y hay un corrimiento de los territorios del narco a la región. Lo vemos porque hay zonas liberadas en Argentina, porque al principio del año nosotros empezamos viendo cómo el narco tomaba los canales en Ecuador, porque este mismo problema de agenda con la seguridad lo tiene Chile. Lo que no se puede decir es que la cosa está mejor cuando notoriamente la gente no se siente más segura y tenemos problemas en los barrios de muchísima violencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que explica la derrota del gobierno, además de lo que tiene que ver con el problema principal que surge, mira, desde el Cerro a Bella Unión, que tiene que ver con los problemas de ingreso, ¿no? De llegar a fin de mes, de la calidad del empleo, del salario, porque claramente hay un relato oficial sobre lo que tiene que ver con la situación económica que la gente no la está viendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese divorcio de la realidad de las grandes mayorías cuesta. Entonces, bueno, te decía, por esa parte la autocrítica del Frente Amplio, que lo puso rápidamente en el territorio. Nosotros hicimos la gira del Frente Amplio Te Escucha, construimos nuestro programa con la gente, construimos también una propuesta que después de que la elaboramos se la devolvimos a la población. No hicimos la gira por Uruguay, nos reunimos con más de 1.200 organizaciones en todo el país. Y bueno, eso es parte de lo que explica la capilaridad a la que vuelve el Frente Amplio, que tiene que ver con una raíz histórica de una práctica política que caracteriza a la izquierda uruguaya. Bueno, volvimos al territorio, hablamos, hicimos el puerta a puerta en una campaña donde todos lo caracterizábamos, ¿no? Había apatía, la gente no iba a los actos, estaba más bien esperando a ver qué te venía a ofrecer la política, y también en un momento donde hay un cambio en el consumo de los contenidos que tiene que ver mucho con lo digital, ¿no? Con estar en espacios TikTok,
Facebook, Ahora, además, Twitter. un trabajo que ustedes han hecho no solo de cara a lo que fue ahora la campaña, sino lo hemos hablado ya también con varios representantes del partido, el trabajo durante el año, la capilaridad, esto que decís, ¿no? El De acercarse. mantenernos permanentemente Exacto. en el territorio. Y estar haciendo cosas en el territorio, Sí. no solamente el diálogo, la escucha y una actividad más de tipo política, sino más de incorporación a la Otras comunidad. actividades. Te pongo un ejemplo. En el caso del MPP, a mí me gusta mucho el ejemplo de Gurises MPP, ¿no? Con esto de las clases de apoyo. Esto nos lo hablaba Cairo la otra Claro, vez. porque a nosotros nos da mucho orgullo en realidad como los gurises, que son todos jovencitos, muy jovencitos, tomaron esta bandera de la solidaridad y realmente dejan su verano. Imagínate hablar con un gurí de 20 años, 21 años, que diga, no, mira, ¿sabes qué? Las vacaciones tuyas se terminaron acá porque tenés que ponerte a ayudar a otro a preparar un examen. ¿Cuántos? Y eso, sin embargo, los gurises lo fueron trabajando y lo hacen a lo largo del año, con presencia en el barrio, después con talleres de hip hop, lo descentralizaron, ya no se hace solo en el local central, se hace en todos los departamentos del Uruguay, se hace en los locales barriales. Convocan gente de todas las edades, porque hay profes voluntarios que son profesores de profesión y que van y dan una mano de todas las edades, ¿no? Un proceso precioso que de última genera también una presencia muy linda y un vínculo que no tiene que ver con lo político partidario, pero que es política también, política con letras mayores. Bueno, ¿no? ahora decís esto de Gurí, me recuerda cuando en el debate Álvaro Delgado menciona en un momento esa palabra. Blanca Rodríguez habla de una especie de expresión de marketing. ¿Vos cómo tomaste ese dicho en aquel momento, Delgado? Porque incluso Sebastián da Silva también se refirió a ese tema después. No, ¿sabes qué no? Yo en el debate lo que seguí fue los dichos de Delgado, que me pareció impresionante que fuera a mentir a un debate. No reparé en los dichos de Blanca porque me llamó mucho más la atención la cantidad de mentiras que se dijeron, que se dijo en ese debate. Realmente me sorprendió y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente había de que estaba este elemento de desconexión de lo que está pasando en la vida real de la mayoría de las personas que tienen que ver con las dificultades que estamos viviendo. Bueno, muchos dirigentes del Frente Amplio le recriminaron a Delgado de que habló más del Frente Amplio que de sus propias propuestas. Bueno, sí, también. A mí, por ejemplo, eso no me llamó la atención porque ha sido la tónica de la campaña del oficialismo, ¿no? El primer spot que saca Delgado de cara al balotaje fue hablando del Frente Amplio, no hablaba de su proyecto país. Entonces, yo creo que también hay algo que empieza a suceder, que es que la gente se cansa de esto, ¿no? Porque empieza a ver que sus problemas no están en el centro de la agenda. Sus problemas que tienen que ver con cómo llego a fin de mes, cómo pago el boleto, cómo le doy de comer a los chiquilines, cómo, la cómo escuela, resuelvo, si hay tiempo, si puedo ir a trabajar porque si no dónde tengo que los cuidar a los dejo, chiquilines. por ejemplo, exacto. El porque día a día. el CAIF de 3 horas y media ya no me resuelve. Y además también el problema de la seguridad, ¿no? Esos son los dos problemas que surgen con más fuerza cuando uno habla con la gente. Desprendo de lo que decís que va a ser lo primero en lo que va a trabajar el Frente Amplio ni bien asuma el gobierno. Sí, claro, esas son las dos prioridades, porque el ingreso de las familias es lo que explica la situación que tenemos de, bueno, las urgencias que identifican todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de la pobreza infantil, esto lo hemos hablado 1000 veces, Sí. pero los chiquilines no viven solos. Claro. Viven en familias que hoy se han visto empobrecidas, entonces claramente vos tenés que tener una batería de medidas que únicamente con transferencias está demostrado por este gobierno y por los anteriores que no solucionás en términos de lo que es el problema estructural de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenés que tener ahí? Trabajo protegido, mejorar la trayectoria de trabajo de las mujeres y de esas familias, pero particularmente de las mujeres porque es donde están la mayoría de los niños y niñas que están en pobreza. También tener mejor sistema de cuidados y ampliar la oferta académica y el tiempo pedagógico. Y además también pensar en los ingresos de los abuelos, cuántos abuelos ayudan a parar la olla en esas La casas vivienda donde hay suele mujeres ser. solas con gurises, ¿no? La La vivienda. vivienda, es decir, hay que pensarlo integralmente
y esto sí lo tenemos planteado en la atención de la primera infancia como una prioridad, y además con respecto al tema seguridad, hay algunas medidas urgentes que se han planteado, incluso desde las 48 medidas que planteó el Frente Amplio en Colonia, que tienen que ver con el aumento de efectivos policiales, que tienen que ver con mejorar los programas de atención en salud mental para la policía, bueno, la incorporación de tecnología y algunas medidas que tú podés desplegar más rápidamente, que son las de urgencia, además de repensar las lógicas de presencia en el territorio, no solo por parte de la policía, sino del Estado, ¿no? Que es parte de lo que tenemos en discusión. Betiana, decías, y nos lo han dicho todas las personas representantes del Frente Amplio, que han hecho este trabajo de autocrítica, de evaluación, Sí. que lo han hecho a lo largo de todos estos años. ¿Cuáles son los aprendizajes, las lecciones aprendidas de lo que fueron los 15 años del Frente Amplio, previos a estos últimos 5, y también sobre qué errores consideran ustedes que ha cometido el gobierno actual y ustedes dicen, por acá está claro que no vamos a ir? Bueno, a ver, empecemos sobre los 15 años de gobierno Frente Amplista. Yo creo que en realidad el Frente Amplio se quedó a medio camino en algunas reformas importantes que tenía que seguir profundizando, ¿no? Como por ejemplo la educación, como por ejemplo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros llegamos a la última campaña electoral hablando de una segunda transformación y reforma del Sistema Nacional Integrado, y hoy estamos viendo los límites de no hincarle el diente a eso, ¿no? Estamos con una situación muy compleja en muchos prestadores que el gobierno ha tenido que atender y que el próximo gobierno va a tener que atender también. Y además con un problema que es lo que pasa con los usuarios y las usuarias, ¿no? Los tiempos de espera, el acceso a especialistas, el acceso a medicamentos, es decir, tenemos realmente una situación para rever en términos del alcance de esta reforma y lo que es la gestión de los prestadores, ¿no? Luego, por ejemplo, con respecto a lo que planteábamos, ¿no?, de la seguridad, nosotros tuvimos muy buenas experiencias de trabajo en territorio, incluso algunos planes piloto, como por ejemplo el plan 7 zonas, que realmente dieron muy buenos resultados porque logramos combinar, por ejemplo, convivencia y policiamiento, ¿no? Y en ese sentido, abandonar ese camino creo que fue parte también de algunos de los errores, y por eso nosotros estamos planteando retomar el programa Más Barrio, ¿no?, que es una experiencia que arranca en Canelones, pero queremos replicar a nivel nacional, que tiene que ver con la articulación interinstitucional para pensar la seguridad no solo de la lógica de la represión del delito, sino de la prevención del delito. No, y perdón que te corte, pero te agrego además que de cierta forma uno de los desafíos que va a tener el Frente Amplio seguramente sea que el gobierno no se trague a la fuerza política, ¿no? También eso es parte de las principales autocríticas en términos de la orgánica, ¿no? Pasa mucho que en realidad uno está muy enfocado y muy concentrado en lo que pasa al gobierno, porque bueno, primero que uno tiene mucha expectativa de lo que desea transformar, y los compañeros y las compañeras están pendientes, y eso muchas veces termina o parlamentarizando la discusión de la fuerza política, porque nos ha pasado que en momentos muy claves terminas discutiendo aspectos de proyectos de ley, y te encierra mucho en la discusión de la gestión de gobierno, ¿no? Y eso es un riesgo que ya identificamos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Y bueno, tener presencia de los cuadros de gobierno mucho más activa en la fuerza política, para que en realidad los espacios orgánicos del Frente Amplio, los comités de base, las coordinadoras, funcionen más bien como una polea de transmisión entre la dirigencia, el gobierno, y eso se retroalimente, ¿Y ¿no? qué errores detectás del actual gobierno que el Frente Amplio no debería cometer? Bueno, yo identifico que el problema más grande tuvo que ver con la conducción de la política económica y la salarial. Creo que ahí sí hubo un debe muy grande en cambiar, ¿no? O sea, en el esquema de crecimiento con distribución, es decir, que cuando crezca la economía, crezcan los salarios, que fue lo que no sucedió en este gobierno. Eso resintió el bolsillo de los uruguayos y eso tiene impacto directo en las economías locales, ¿no? Pero además también en la forma de respuesta. Es decir, yo entiendo que el gobierno intentó
dar alguna respuesta a situaciones críticas, como por ejemplo la situación de la frontera, ¿no? Ahora, ir a decir, hicimos todo este esfuerzo, cuando en realidad los departamentos del litoral son los que tienen el mayor desempleo del país, a la gente no le conforma, ¿no? Obviamente las medidas no alcanzaron, porque realmente la situación es muy complicada. Yo fue de los últimos departamentos con los que cerré mi gira antes del balotaje, y Paysandú, por ejemplo, es un departamento que la gente te lo dice, o Salto, ¿no? No camina gente por el centro. Es realmente complicada la situación de los ingresos. Bien, Betiana, y te pregunto, ahora hablando de política pura, el MPP, ¿qué peso debería tener en el gabinete de Yamandú Orsi? Y el MPP tiene que tener el peso que Yamandú Orsi defina. Primero porque nosotros somos una organización que siempre ha estado apoyando a nuestros gobiernos y dando gobernabilidad. Claro, votó muy bien el MPP, ¿no? Nosotros votamos muy bien, votamos casi 440.000 votos, es una votación histórica, incluso en el peso relativo del Frente Amplio, pero es cierto que el MPP ya es la fuerza política no más votada del Frente Amplio del país hace más de 20 años, ¿no? Es decir, esto no es una situación nueva. Claro, ustedes no van a poner condiciones. No. En realidad nosotros entendemos que tiene que haber un cierto equilibrio, que tiene que estar reflejada la diversidad del Frente Amplio. Nos parece muy bien el camino de Yamandú, de decir, bueno, está muy bien, esto tiene que reflejar diversidad, pero yo quiero combinar dos factores, que es lo técnico y la representatividad, porque también hay que tener una espalda política para tomar decisiones políticas, y eso me parece que hace bien interesante la discusión a la interna de la fuerza política, y además viene con una experiencia muy buena del armado de equipo en Canelones, ¿no? Que ha funcionado muy bien en estos últimos 10 años de la Intendencia, pero también en la experiencia con Marcos previamente en la Intendencia, que son los 10 años anteriores, es decir, a lo largo de estos 20 años, en ese armado de equipos en los que Yamandú realmente es muy bueno, y por eso nos da mucha tranquilidad el funcionamiento del Ejecutivo. Sí, hablando del MPP, desde antes de octubre, el MPP tiene respaldada, digamos, la posible candidatura a Mario Vergara si desea finalmente tirarse a intendente de Montevideo. Es una noticia que dio hace pocos días el diario El Observador. ¿Vos cómo ves esta posibilidad de que Vergara se pueda postular? Mira, nosotros ahora, en este momento, estamos armando el Ejecutivo, y realmente eso nos está llevando la mayor parte del tiempo. Bueno, pero en política se pasa raya sí, rápido, ¿no? Pero no pasamos raya rápido. Los que tenemos la responsabilidad de empezar a gobernar, estamos concentrados en esto, no en mayo, sobre todo porque en estos días estamos tomando definiciones, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos que encarar una campaña a la Intendencia lo más seria posible, para salir a hablar con la población, y que Montevideo realmente se merece también una candidatura buena, que puede ser la de Mario o que puede ser la de otro compañero, y en ese sentido el Frente Amplio tendrá que resolver, bueno, cuáles son las otras candidaturas también. Es cierto El que MPP hoy no va a presentar un candidato. ¿Eso está resuelto? Mira, nosotros tenemos claro que para mayo la intención no es presentar un candidato, pero realmente son conversaciones que pueden cambiar de acá a el tiempo en el que hay que cerrar la oferta electoral. Por eso también es muy reciente, acabamos de salir, ¿viste? Sí, la Todavía pregunta están en decidiendo realidad... quién queda en los distintos lugares de pregunta- gobierno, y ahí verán a quién pueden destinar a lo otro. ¿no? Porque todo Claro. esto te genera que los electos se van moviendo, porque algunos van a migrar al Ejecutivo, caso Pacha Sánchez, que es uno de los confirmados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se genera una serie de reacomodos donde vos tenés que evaluar. Claro, ¿cómo te queda cómo te el queda equipo? conformado el Senado? ¿Qué es lo que se mueve en diputados? Hay algunos que tenemos la posibilidad de hacer la opción por una Cámara o por otra, y eso son decisiones políticas que te puedo asegurar que no se toman de un día para el otro. Por eso nosotros ahora estamos realmente dedicados a esta tarea como organizaciones, todas las del Frente Amplio, ¿no? Betiana, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, te deseamos un buen término de año, una buena gestión, y bueno, el año que viene la vamos a seguir en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que sí, estamos casi que con el pan dulce, así que bueno, les deseo también que tengan un término de año muy lindo y que puedan descansar en el verano. Bien.